Buenas tardes. Gracias por haber venido. Yo soy Jesús Cirac, os voy a explicar un poco en qué consiste este acto o qué es lo que ha motivado este acto, y os voy a explicar sintéticamente quién es Julián Casanova, que seguramente pues, sea poco necesario, ¿no? Ayer presentaron mis compañeros estas jornadas que se titulan Caspe 1936, un jardín de senderos que se bifurcan. Son unas jornadas que intentan explicar un poco la sociedad en la que vivimos en este pueblo que se llama Caspe, a la luz de cosas que ocurrieron hace más de 75 años, o menos de 75 años, y bueno, también presentamos la asociación que ha organizado estas jornadas, que se llama Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda, que es nueva, que, bueno, pues que ayer se presentó en sociedad. Presentamos también la página web, que a partir de ahora va a ser la portavoz de esa asociación, que integramos de momento muy poca gente y que esperamos que al final seamos muchísimos. Y este es el primer acto formal de esas jornadas que, como digo, se presentaron ayer. Hemos empezado con Julián Casanova, porque bueno, pues es un pequeño lujo poder empezar con Julián Casanova. Lo cerraremos también el sábado con gente también de bastante nivel. Y bueno, os voy a explicar quién es Julián, aunque yo creo que lo conocéis. Julián, lo primero que hay que decir es que se va de Algorfa, es cercano a nosotros, tiene además familia aquí en Caspe. Él, cuando terminó la carrera, pues hizo su tesis doctoral sobre Caspe, si no me equivoco, y se publicó en el Grupo Cultural Caspolino un librito que se llama Caspe 1936-1938, en el que ya él pues, apuntaba muchas de las cosas de las que vamos a hablar en estos días. Julián Casanova, luego con los años ha llegado a ser catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, ha publicado muchos libros, pues libros que ya son clásicos, ¿no? O sea, libros que se manejan, que son referencia común entre gente que está interesada en el tema de la guerra, tanto estudiosos como los que no lo somos, como los que somos aficionados, ¿no? Coordenó El pasado oculto, que es fascismo y violencia en Aragón, que es, bueno, pues un estudio sobre la violencia de las derechas, ¿no? La violencia de las izquierdas ya se estudió bastante durante el franquismo, y Julián fue el primero, en coordinación con otros historiadores, que se metió de lleno en ese estudio. Publicó también En la calle al frente, la iglesia de Franco. Básicamente, Julián ha estudiado la década de los años 30, el anarcosindicalismo, y probablemente pues, sea la persona más cualificada que tenemos ahora mismo en este país en esos temas. Digo que es un lujo tenerlo, y nosotros nos hemos aprovechado de la relación que existe con él y con Caspe para que hoy esté aquí pues, iniciando estas jornadas. Hay que decir también que José Luis, estoy tan acostumbrado a la José Luis Ledesma que estoy confundido. Él ha participado también en cursos en el extranjero, ha sido tutor en universidades como Harvard, acaba de llegar de la Universidad de Budapest, donde ha estado 2 meses dando un máster. También es colaborador en prensa, pues los que leáis El País podéis leer periódicamente sus artículos, también en las tertulias de Radio Nacional de España. Y a mí me gustaría, ya para terminar, me gustaría destacar de Julián Casanova una faceta que a mí me interesa cada vez más de él. Él ha hablado mucho sobre el pasado, sobre el anarquismo, sobre temas que a mí me interesan muchísimo, pero yo he notado en él un sesgo últimamente que le ha hecho hablar de otros temas que no son estrictamente pasado y que no son estrictamente bajo aragoneses o españoles. Me estoy refiriendo al libro que ha publicado este año, que se llama Europa contra Europa, en el que hace una explicación de la historia de Europa desde la Revolución Bolchevique hasta la Segunda Guerra Mundial. Y que es un libro de los que no abundan en España. En España los libros de historia son libros que los que no somos historiadores no solemos leer. Ese libro de divulgación histórica pertenece mucho más al mundo anglosajón, y estaréis acostumbrados a leer libros sobre el Imperio Romano y estará escrito por un anglosajón, ¿no? Y yo creo que Julián ha entrado en esa dinámica, no sé si de una forma deliberada y tal, y yo creo que Julián apunta más a, y me estoy metiendo donde me llaman, está apuntando más a convertirse en una especie de una referencia intelectual que yo creo que va a ser muy necesaria en los tiempos que corren. Estamos bastante perdidos, estamos dudando de si vamos a seguir en el euro, si Europa es o Europa no es. Julián ha publicado un libro en el que nos está explicando algunas de las razones por las que la Europa que tenemos ahora es lo que es, y bueno, la semana pasada participó también en unas charlas en torno a
ese concepto de Europa, a ese conflicto que hay en torno a la concepción de Europa. Y termino con eso, diciendo que yo creo que Julián está haciendo una salida del armario en el sentido no sexual de la palabra y está convirtiéndose, perdonadme el chiste, se está convirtiendo pues en ese intelectual que yo creo que necesitamos en estos tiempos confusos de preguntas sin respuesta, ¿no? Yo creo que es una suerte para todos nosotros que en unas jornadas tan humildes y tan modestas como estas, pues podamos arrancar con la intervención de Julián, que nos va a explicar pues, las razones que él maneja para que se produjese en España la guerra que se produjo, ¿no? Y sin más, os dejo con Julián, y perdonad por haberme extendido. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esta generosa presentación aquí en Caspe. Yo estoy una vez más encantado de estar aquí. Por otra parte, cuando vengo, veo una cosa que los historiadores hacemos mucho, analizar el paso del tiempo. Entonces, cuando vengo aquí veo que efectivamente está pasando el tiempo. Va a hacer casi 30 años que yo escribí el libro sobre Caspe, y siempre que he podido y me lo ha permitido mi trabajo, pues he tratado de regresar en diferentes actos. Y una vez más, el acto de hoy pues es para hablar de la guerra civil en un instituto. Estaría muy bien que estuviera lleno de jóvenes, pero ya sabemos que la vida es muy complicada ahora y todos podemos opinar, pero está clarísimo que hemos establecido una ruptura con la generación que viene, ¿no? Que nos la hemos ganado a pulso posiblemente muchos, y se la están ganando a pulso más los periodistas y los políticos, ¿no? Pero hay una ruptura. Está muy claro cuando uno da clases en un instituto una noche de Caspe y no encuentra estudiantes, ¿no? Pero no obstante, estoy muy encantado de que estén ustedes, que no son estudiantes, pero van a escuchar exactamente lo mismo. Y la pregunta que yo voy a tratar de responder, de por qué hubo una guerra civil en España, es una pregunta que solo se puede contestar cuando uno ha dado muchas vueltas a este tema, cuando uno ha estudiado mucho este tema. Por eso cuando la gente me entrevista y me dice cosas y me pregunta y me quiere decir lo que ellos quieren que yo diga, digo, no, es que la historia es mucho más complicada. Usted tiene que estudiar mucha más historia para decirme lo que están diciendo sobre la guerra civil, ¿no? Está diciendo opiniones sobre la guerra civil, pero usted no está hablando de la guerra civil. Hay que establecer, hay que saber muchísimo, hay que establecer muchas comparaciones, porque aquí siempre hay dos temas fundamentales. Uno, que a los españoles nos convencieron que nunca hubo nada más trágico y más dramático que la guerra civil española, y que nuestro pasado es el más traumático, el más dramático que uno puede imaginar. Bueno, esto cuando uno sale del Pirineo, posiblemente tendrá que pasar Francia, ¿no? Pero cuando sale del Pirineo y pasa Francia, se da cuenta que es absolutamente falso. Si quieren ustedes historias complicadas, pueden ir a cualquier país al este del Río y verán historias complicadas. Empezando por una Primera Guerra Mundial, que nosotros no pasamos. Porque el segundo tópico que hay que deshacer siempre es que España era un país muy violento y conducía claramente hacia una guerra civil por su violencia. España no pasa la Primera Guerra Mundial. Es el máximo punto de violencia que marca la historia de Europa. Y España no pasa. Por ejemplo, Francia, que es un país que nos parece muy pacífico, ya les digo que les podría decir que no. Francia participa en la Primera Guerra Mundial y tiene más de 1,5 millones de muertos. Y como digo siempre, si ustedes viajan por Francia, verán la cantidad de memoria funeraria, de recuerdo, que hay al soldado desconocido, a los soldados, en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marca un punto importantísimo en la historia de Europa. Y si no se conoce la Primera Guerra Mundial, no se puede conocer lo que viene después, incluida la Guerra Civil. Porque la Primera Guerra Mundial es una guerra que, así como la Segunda estaba cantada, por decirlo de una forma muy vulgar, la Primera Guerra Mundial es una guerra a la que los imperios llegan sabiendo que van a una guerra, pero que todo el mundo cree que va a ser corta, más o menos limpia, y que empezando en agosto, en diciembre están todos en casa. Claro, como los historiadores vamos a las fuentes, se da cuenta que solo dice el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el británico, todos. Y el descendiente de la monarquía alemana
Guillermina dices que va a ser una guerra radiante. Creían que iba a ser una guerra que reestructuraba el mapa de Europa. Y se encuentran con una guerra de más de 4 años y con 8.200.000 muertos en la guerra. La guerra más cruel de todas en la historia del siglo XIX. Ya sé que los romanos y la gente de la antigüedad empieza a decir unas cosas sobre las guerras de la antigüedad. La guerra más cuantitativamente más cruel del siglo XIX es la de Crimea. Los españoles no estamos ahí. 400.000 muertos. La Primera Guerra Mundial tiene 8.200.000. Pero ya no son ejércitos que se citan un día allí para luchar, sino que participa ya un fenómeno nuevo que la Guerra Civil Española va a consolidar. Que ya no hay inocentes, la retaguardia se puede bombardear, la retaguardia se puede aniquilar. 1/3 ya de la población que muere en la Primera Guerra Mundial es civil. Ya no está en el frente, muere en las retaguardias. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, más de 2/3 son civiles de los muertos. No han estado, incluido por supuesto el famoso genocidio holocausto. Luego está clarísimo que el punto de ruptura de la historia de Europa es la Primera Guerra Mundial, porque provoca un fenómeno nuevo, también, fenómeno político, provoca muchas cosas, pero provoca un fenómeno político nuevo, y es que esos imperios que no pensaban caer y caen derrumbados, son sustituidos por repúblicas, todos son sustituidos por repúblicas, de tal forma que cuando empieza el siglo XX en Europa, solo hay una república, está la Suiza también, pero vamos a dejarlo un poco al margen, igual que ahora la crisis la está dejando también al margen. Vamos a dejar a la Suiza del chocolate, como digo yo siempre, un poco al margen. Hay una república solo imperial, un imperio de república, que es Francia. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el único imperio que realmente sigue siendo monarquía, y todos los demás se han hundido, es Gran Bretaña. Y entonces se produce un fenómeno nuevo, es que se crean repúblicas. Solo ha habido una república anterior a todas estas, que es la de Portugal, en 1910. Esta es otra batalla también, ¿no? Estamos conviviendo en la península ibérica, no le digan a ustedes a que alguien le diga algo de la historia del siglo XX de Portugal. O sea, somos perfectamente ignorantes de esa historia, además con concepción incluso imperial. ¿Para qué vamos a saber de Portugal? ¿No? Pues en Portugal hay una república, en 1910. También llega una dictadura antes. La dictadura tan larga, que además dura prácticamente como la de aquí, la de Salazar, llega antes. Cuando tenemos una república, ellos están ya en una dictadura. Desde ese punto de vista, de esas repúblicas que vienen, no es solo que la república llegue, sino que con los imperios caen servidores, ejércitos, aristocracias, todos los que habían servido. Y esas repúblicas establecen algo nuevo: constituciones, sufragio universal masculino y femenino por primera vez. Pero es que además, en el marco de esa guerra, se produce una cosa que cambia también la historia del mundo, que es una revolución en Rusia, que nadie se la esperaba. Ni esperaba la de febrero, que es tremenda, porque hunde el zarismo, hunde al zar. ¿Sabe cuántos años llevaba la dinastía Romanov en Rusia? 300 años. Y cayó prácticamente de la noche a la mañana, y cayó además inicialmente no por la presión popular, sino porque los mismos nobles y las mismas clases dominantes le dicen al zar: vete antes de que venga la revolución de Islam. Y la idea es sustituirlo por su hermano, ¿no? Un duque, el gran duque, Mijael o Miguel, y su hermano, que aquello no tiene ningún sentido, y abdica. Y hay unos meses de una revolución impresionante. No están los bolcheviques, no crean, no están los bolcheviques. Y la revolución bolchevique se produce no como decía Lenin y la historia militante porque ellos eran un partido disciplinado y ocupan el poder, sino porque no hay ni siquiera un ejército que defienda al gobierno de transición de Kerensky. Y la Primera Guerra Mundial abre un panorama increíble. España no participa, va un poquito más tarde, pero prácticamente cuando llega la República en el año 31, llega por las mismas razones que han llegado a los demás sitios. Y es, ni más ni menos, que las monarquías imperiales, o ya menos imperiales, porque la española los restos los había perdido en el 98, esas monarquías que habían sido hereditarias hasta ese momento, tanto de la de Rusia, que creía mucho más en que la autoridad venía de Dios, como la española, que empezaba a ser ya
semidemocrática, semiconstitucional, todas habían fracasado en el reto de incorporar a las clases trabajadoras, a los desposeídos, a los que no tenían derechos políticos, a una sociedad institucional, constitucional, democrática. Todas esas sociedades habían desarrollado mucho, se habían modernizado, habían aparecido nuevos protagonistas, pero esas clases dominantes habían sido incapaces de incorporarlas, de darles el voto, de darles derechos políticos. Y es el fracaso de eso lo que conduce, evidentemente, a las repúblicas. Ni más ni menos. En el año 31, evidentemente, se produce un fracaso de la monarquía en lo que es la ampliación de los derechos civiles. Y eso que la monarquía española, como ya le ha tocado un proceso tardío, donde ella no cayó con la Primera Guerra Mundial, antes de decir adiós, ha intentado con una dictadura, la de Primo de Rivera, parar ese proceso de político. Lo ha intentado y ha fracasado. Y es el mismo fracaso de la dictadura de Primo de Rivera la que abre la posibilidad de la república. Todas esas repúblicas, todas, sin excepción, solo hay una excepción, la irlandesa, pero fíjense qué excepción. Una república que no surge de la guerra y surge de una especie de guerra con un imperio que es el más democrático, que es Inglaterra. Todas ellas, salvo la irlandesa, que surge en el año 22, todas ellas caen derrotadas por movimientos contrarrevolucionarios, derrocadas, aniquiladas, destruidas, una detrás de otra. Cuando viene la española del 31, que es la última, la de Portugal es la primera, la española es la última república, cuando llega la española, Alemania ya se ha metido en un proceso presidencialista, ultraderechista. No quiere decir que vaya a llegar Hitler, pero sí sabe que la democracia está a punto de ser destruida. Y en los demás países han caído todas, excepto un país que se llama Checoslovaquia, que va a caer invadida en el 38, más que invadida, primero dejada de mano por las potencias democráticas, en un proceso muy similar al de la República Española durante la Guerra Civil. Todas. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les hago esta introducción. Que cuando se hace la pregunta ¿por qué hubo una guerra civil en España? Que nadie crea que hubo una guerra civil en España porque la República había creado un panorama tan caótico y desastroso que era inevitable. No. Porque todas las demás repúblicas habían tenido unos problemas tremendos, pero habían caído sin guerra civil. Quiere decir esto que también le estoy invitando a que si yo hiciera historia contrafactual, saben ustedes que es aquella historia que dice ¿qué hubiera pasado si? Y uno no puede jugar mucho con ella, pero cuando es historiador puede adivinar más o menos tendencias. También les digo que en la historia contrafactual la República Española posiblemente hubiera caído derrotada siempre, destruida, derrocada por un movimiento reaccionario, tarde o pronto. Y si hubiera durado hasta mayo del 40, hubiera acabado invadida por Hitler como se invadió Francia. Desde ese punto de vista, ¿qué quiere decir? Que la pregunta, evidentemente, nos lleva a una respuesta, o la misma pregunta lleva a una peculiaridad de la historia de España. Porque en los demás países no hubo una guerra civil. Luego, ¿por qué hubo una guerra civil en España? Y entonces comprobamos que hubo una guerra civil en España. Ya sé que por ahí les están diciendo que en el 34, que en el 31 la quema de conventos, que ya en Viriato estaba a las raíces de la guerra civil española. Hay una guerra civil española, si uno conoce de verdad la historia comparada, porque hay un golpe de Estado en julio del 36, militar. Y ese golpe de Estado, primero, podría no haber habido un golpe de Estado, que entonces les puedo contar contrafactualmente lo que yo creo que hubiera pasado. Pero una vez se produce el golpe de Estado, y no se produce de casualidad, sino por la intervención y la larga tradición intervencionista del ejército, podrían haber pasado tres cosas. Pasaron unas. Podría haber pasado que hubiera triunfado el golpe de Estado y hubiera abierto desde el principio un proceso de dictadura militar y posiblemente también muy represiva, a la altura del 36, tal y como estaban las cosas, muy represiva. Eso hubiera evitado una guerra civil. Y algunos dicen, hombre, pues que hubiera pasado esto, hubiera evitado una guerra civil. Claro, que no hubiera habido la república y no hubiera pasado nada, y que los pobres siguieran pobres y los otros ricos, y que nunca cambiara nada. Los historiadores no podemos jugar con eso. Pero no hubiera habido una guerra civil. Hubiera podido fracasar. Fracasar significa derrotarlo,
como le había pasado al golpe de Estado en el 32 de Sanjurjo. Entonces la República se hubiera fortalecido, o no se hubiera fortalecido, pero no hubiera habido una guerra civil, hubiera habido también otras cosas, y posiblemente, insisto, hubiera acabado derrocado. O tres, lo que pasó, que ni triunfó ni fracasó. Ni triunfó porque no conquistó el poder político, ni fracasó porque en ese punto al no conquistar el poder político tampoco dijeron, bueno, pues lo dejamos, que es lo que pasaba en el siglo XIX, sino que siguieron, evidentemente, intentando conquistar las partes que no habían conquistado. Tampoco la República dijo, pues ya que no han triunfado, vamos a dejarles pasar. Defendieron también la legalidad constitucional y después la revolución en los sitios donde fracasó. Y a partir de ahí se abrió, evidentemente, una grieta profunda. Y además se internacionalizó muy pronto, que después les diré lo que significa esto. Con lo cual la guerra se convirtió ya no solo en una guerra civil, sino en una guerra internacional. Les aclaro todo esto porque el proceso normal en el que la gente piensa que la guerra civil fue, por supuesto, deshumanización del contrario, muertos, clericalismo, anticlericalismo, revolución, colectivizaciones, represión, campos de concentración, todo lo que vemos en la guerra. La gente confunde que eso es la guerra civil, que es verdad, y eso lo hemos explicado muchos historiadores, con que todo eso ya existía antes. Y ese es el gran error. Es decir, se ha percibido, se ha interiorizado de tal forma la guerra civil española, que uno ve lo que hay en la guerra civil española creyendo que era todo lo que había ya antes, y en la guerra se culmina todo eso. Y eso no es cierto. Aunque sí que es cierto que la guerra civil española, evidentemente, culmina una serie de conflictos que, al sustituir la política por armas, genera, evidentemente, una tremenda violencia. Para todos los que crean que la sociedad española era tremendamente violenta, les invito, una vez más, a la historia comparada. Es tremendamente violenta a partir del golpe de Estado de julio de 1936. Antes del golpe de Estado de julio de 1936, y aunque algunos dicen que la República Española vino en malas condiciones con la crisis del 29, mire, la República Española, si ustedes ven los documentos, si ustedes ven las fotografías, vino en un ambiente festivo, que no tiene que ver nada con lo que la gente cree. ¿Sabe qué república vino en condiciones adversas a más no poder? La Alemania. Un imperio derrotado, una república con una revolución comunista en enero, insurrecciones de izquierda, de derecha, incluida una de Hitler, 1500 muertos en las calles, paramilitares por todas partes, porque en España no teníamos organizaciones paramilitares. Ya sé que algunos hablan de la Falange, de los comunistas. Bueno, eso es una broma comparado con lo que había en Italia o en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. ¿Saben por qué es una broma? Porque en Italia hay 2,5 millones de excombatientes. 1,5 millones de ellos con armas que no las quieren dejar y que son el origen del movimiento fascista. Y en Alemania también. Es decir, para que haya movimientos paramilitares importantes ha tenido que producir la guerra civil. Perdón, la guerra mundial antes. Y los que han participado en la guerra mundial, las armas las tiene el ejército. Los demás pueden tener, los anarquistas pueden tener unas, los demás, pero las armas las tiene el ejército. Por eso, hasta que el ejército no da el golpe de Estado y coloca armas, evidentemente no puede haber un conflicto armado. Puede haber una insurrección, como las anarquistas, muy pronto reprimidas. Puede haber una muy gorda, que rompe la legitimidad, como la de Asturias, pero el ejército la reprime y mantiene el orden. El problema es cuando los mismos que juran fidelidad a un régimen ponen las armas al servicio de otra cosa. Porque además, para que haya una guerra civil, la gente cree, porque así nos lo interiorizaron, la gente cree que las guerras civiles se producen porque hay unos conflictos tremendos y eso provoca una guerra civil. No, para que haya una guerra civil, en la historia de verdad, no encontrarán nunca una guerra civil si no hay dos bandos, al menos. Uno tiene que ser el gobierno de la nación, porque si no lo derrotan y no se abre una guerra civil, y el otro tiene que tener suficientes armas para, evidentemente, plantear cara al gobierno. Si no, podemos tener movimientos guerrilleros, revolucionarios, terroristas, de un signo, de otro, pero los estados del 20, cuando mantienen el orden a través de los mecanismos de coerción, no se abren guerras civiles. Se abren otras cosas, pueden ser represivos, la violencia del Estado puede ser tremenda. Bueno, esto es la Europa de aquellos años.